el arquetipo de agua identificaba a Escorpio, él decía, y a mí siempre me ha servido, me ha parecido muy chulo, que es el agua de un pozo profunda pero estancada. Entonces sería el arquetipo de agua de Escorpio, no sé si lo veis. Que de Cáncer sería agua del río y obviamente Piscis es agua del mar, pero eso es, a mí es que se me quedó grabado, ¿no? Porque me encanta. Sí, claro. También era un signo muy creativo, porque el agua, pero una creatividad es muy complicada, que nace en la mitad no lo he entendido nada. Es que se ha ido al final, se oía mejor, pues yo lo oía mejor al principio, pero bueno, ha hablado bueno, Vicen, gracias, por la metáfora del pozo, como que es un agua profunda, pero que tiene menos oxígeno y menos movimiento que, por ejemplo, el agua mutable de un Piscis. Y claro, si el agua son emociones, el agua que le correspondía a Cáncer era el de la tribu y la familia, entre nosotros reímos y lloramos porque hay confianza y seguridad, pero el agua de Escorpio es el del amante, el de la pareja, el de la sexualidad. Las emociones que competen a un Escorpio son el sufrimiento, ¿no? Entonces los Escorpio durante los 30-35 primeros años suelen sufrir bastante, son un poquito depresivos y negativos, pero están llamados a la sabiduría del alma. Entonces, si un Escorpio evoluciona bien, se convierte en una persona que comprende perfectamente la psicología humana. Si evoluciona mal, se convertirá en una persona negativa y depresiva. Y si Habla no... de... Perdón. ¿Puedo hablar? Sí, sí, sí. Sí, habla de un Escorpio cuando es Escorpio solar, pero cuando es un Escorpio de luna o es un Escorpio de ascendente, ¿en qué periodo se les tiene en cuenta ya el signo? El arquetipo de Escorpio. ¿En qué periodo te refieres a fechas? Claro, porque cuando es solar dices que esas características son dadas hasta los 30 años o así, ¿no? Sí. Como que son depresivos y todo esto que acabas de mencionar, pero Sí. cuando es un Escorpio de luna o de ascendente, esas características ya, o sea, ¿cuándo se manifiestan? ¿O cuándo se pueden manifestar? A ver, cuando tú tienes planetas en un signo, las características de ese signo están en el carácter de la persona. Lo que pasa es que son diferentes matices, ¿no? Una luna en Escorpio, como la luna es la gestión de las emociones, pues esa persona será más emocional, puede que su relación con la madre sea un poco complicada, que sea susceptible. Eso lo entenderemos mejor cuando veamos los planetas, porque entonces empezaremos a ver cómo modifica cada posición planetaria el arquetipo puro del signo, ¿no? Nosotros cuando estamos hablando ahora con los signos, estamos explicando el signo puro, pero no estamos explicando en realidad cómo se matiza con cada planeta, ¿no? Quiero decir que tu pregunta es legítima, pero la veremos, ¿no? Ahora me toca, vale. Pero sí, es una buena pregunta, quiero decir, claro que es diferente, ¿no? Pero lo veremos un poquito más adelante. Ahora vamos a entender el arquetipo puro y luego trataremos de ver, cuando lleguemos a los planetas, entenderemos el planeta y luego entonces ya buscaremos decir, pues ahora que conocemos el planeta y que conocemos el signo, vamos a combinarlos, ¿no? Y ahí iremos viendo cómo afecta. Vale. Pero bueno, en general lo que me interesa que entendamos es la diferencia de un Escorpio evolucionado a un Escorpio sin evolucionar, ¿vale? Cuando Escorpio no es evolucionado, tenemos a alguien celoso y posesivo. Celoso, posesivo y con miedo a ser traicionado. Cuando Escorpio evoluciona, tenemos a alguien que entiende que por muchas cosas que la vida le mate, no puede ser destruido, se vuelve poderoso. Es decir, a Escorpio la vida le trae muchas rupturas, muertes, crisis, porque lo que quiere el destino de Escorpio es que entienda que su esencia no puede ser destruida. ¿Se entiende?
Entonces, cuando Escorpio entiende que en realidad no es tan grave que pierda una fortuna, que su exmujer le deje, o que... Quiero decir, Escorpio va a vivir mucho ese abandono, esa traición, pero en realidad, ¿qué es eso de que nos traicionen? ¿Eso existe realmente? Lo que existe en la vida es libertad. Nosotros, el ser ha venido a experimentar, y en realidad el decir que me has traicionado es que tu expectativa no se ha cumplido y que has sufrido. Entonces, Escorpio tiene que llegar a empoderarse y entender que por muy sensible que sea, no puede ser destruido por lo que el otro haga o deje de hacer. Cuando Escorpio... Hay diferentes fases en Escorpio, ¿vale? Escorpio es un signo un poco complejo. Lo primero, lo más básico sería eso, ser celoso, posesivo y controlador. Con quién has estado, qué has hecho, porque además como tiene tanta psicología, y ya no te cuento, para olisquear es tan intuitivo que cualquiera engaña a un Escorpio. Escorpio sabe lo que estás pensando, sabe tus intenciones. Es como es muy brujo. Pero claro, ya no es que lo traiciones o no, es que a lo mejor tú tienes una pareja de Escorpio, te has tomado un café con un amigo o con una amiga y como sabes que se va a poner celoso no se lo dices, pero claro, este ya intuye que le estás ocultando algo y dices, coño, si es que yo te lo diría, pero te vas a poner tonto cuando es una chorrada porque me he tomado un café. Se entiende, ¿no? Entonces, digamos que este es el Escorpio menos evolucionado, que sería un violador, una persona agresiva, un maltratador psicológico, estas cosas, ¿no? O un narcotraficante, alguien... Escorpio más evolucionado podría ser alguien que se beneficia del sufrimiento ajeno. Por ejemplo, eso, un narcotraficante o alguien que vende drogas o alguien que te hace préstamos de estos que luego tienes que devolver con unos intereses desorbitados, o sea, el enriquecerse a través del sufrimiento ajeno, ¿no? Luego, Escorpio ya un poco más evolucionado, lo que hace es usar su mente poderosa para autocontrolarse. En vez de, o sea, si un Escorpio poco evolucionado se dejaría vivir por los instintos, vivo del instinto, por ejemplo, el exceso de la lujuria, podríamos decir. El 2 es me freno a través del racionalismo. Y el 3 es trasciendo el control mental. ¿Se ha entendido lo que he dicho? ¿Lo has escrito? Sí. Sí, es que intento escribir resúmenes ahí de palabras. Vale, que por cierto luego se quedan escritos, así que cualquiera las puede revisar. Aunque como sabéis, sí trato de grabar las sesiones y de que accedamos a ellas. Bueno, entonces, ¿cuándo Escorpio es más evolucionado? En la segunda etapa, Escorpio se vuelve racional y lejos de actuar como un signo de agua, funciona más como un signo de aire, en el sentido de que racionaliza un montón lo que siente. Se disciplina como haría un Capricornio en primer lugar, para protegerse, y en segundo lugar, para sublimar la sensibilidad y llevarla a la mente. Por eso son grandes investigadores. Este sería el punto intermedio de evolución de Escorpio, una persona que se ha vuelto muy racional y muy autocontrolada. Pero ¿cuál es el Escorpio más evolucionado que raramente encontraréis porque no suelen llegar a ese punto? Es el místico. Y el místico es cuando se atreve a confiar y abrir su sensibilidad. Es decir, el Escorpio normal no te va a contar lo que le duele, es muy reservado. Es muy reservado porque Escorpio se especializa en averiguar lo que te duele a ti, por algo es un sanador. Si es buena persona, te sanará, y si es mala persona, te hará daño, pero Escorpio siempre va a averiguar lo que te duele.
Pero Escorpio tiene pánico a que tú sepas lo que le duele, pero eso es parte del ego de Escorpio, ese exceso de autoprotección. No vas a saber que me duele porque lo voy a ocultar para que no lo sepa nadie. Cuando Escorpio es lo bastante fuerte y evolucionado, cuando realmente se siente fuerte por dentro, va a buscar la gente con la que pueda realmente compartir lo que le duele, y eso es ya un rasgo de que está evolucionando. ¿Se entiende? También habría una relación con los decanatos. No es lo mismo un Escorpio del primer decanato, del segundo, del tercero, ¿no? Sí. El primero es más cerca de Libra, el otro del medio sería más Escorpio, y el otro ya estaría más cerca de Sagitario. Ese es un sistema de decanatos. Hay varias formas de entender los decanatos. Una es la que acabas de decir, coger el signo siguiente, el del medio o tal, y otro es por cardinal fijo mutable, que es el que yo suelo usar. En el método que yo uso de decanatos, lo que haríamos es, en vez de coger el signo anterior, el mismo y el siguiente como tú has hecho, en el sistema de decanatos a través del mismo elemento, lo que haríamos es que el primer decanato es cardinal, el segundo fijo y el tercero es mutable. Y en ese caso, los 10 primeros días de Escorpio sería agua cardinal, por tanto matiz cáncer, el del centro agua fija, por tanto Escorpio, ahí coincidiríamos, y en el tercero sería agua mutable, que sería el matiz de Piscis. Que coincide con los signos también, claro, coincide con la cardinalidad de los signos que he mencionado. Vale. Con la cardinalidad. Sí. Tienes razón, sigue siendo cardinal fijo mutable, ya sea cogiendo el mismo elemento o los signos. Sí, son dos lecturas que matizan también. Buena observación, sí. Cardinal fijo mutable igualmente, sí. Bueno, yo creo que se ha entendido bastante bien, ¿no? Entonces, Escorpio tiene que pasar de la parte destructiva a la sabiduría del alma, del estar dominado por su instinto sexual a transmutarlo a través de una comprensión y una sabiduría, y finalmente rendirse, soltar el control e ir más hacia una naturaleza de Piscis. Piscis es precisamente donde el agua autocontrolada y, como decíais, estancada de Escorpio se vuelve abierta, se rinde y dice: vida, hágase tu voluntad que yo me dejo llevar, ¿no? Un Escorpio cuando evoluciona empieza ese proceso que luego florece en Piscis. ¿Vale? De hecho, el agua estancada es donde empieza la vida. Lo que pasa es que donde se desarrolla ya sería en Piscis, ¿no? Claro. Cuando tú tienes un agua estancada y empiezan a salir chillos y todo, ¿no? Pero claro, luego es en el mar ahí donde ahí empieza a desarrollarse la vida, ¿no? Muy buena observación, correcto, Vicen. Entonces, la vida se comienza en la oscuridad. Nosotros asociamos la vida a la luz, y es verdad que el sol es vida. El sol, la luz, cuida de la vida y da conciencia. Pero ¿dónde ha nacido la vida y la conciencia? Siempre en la oscuridad. La semilla enterradita. Si tú desentierras una semilla y le das el sol directo, la matas. Necesita oscuridad. Un bebé, un mamífero dentro del cuerpo, ¿no? Siempre partimos de lo yin, de lo oscuro, de lo oculto, y cuando ya nacemos, entonces ya hace falta una cierta luz para seguir creciendo. Entonces Escorpio es esa tomar conciencia desde el dolor interno. Bueno, por cierto, Escorpio es el signo del Tantra, donde la energía y la sexualidad se unen para alcanzar una experiencia espiritual. Vamos al siguiente signo, que es Sagitario. Elemento. Fuego. Modalidad. Potable. Muy bien. Fecha. Del 22 de noviembre al 21 o 22 de diciembre. Muy bien, 20 y pico de noviembre de diciembre. Vale. ¿Qué estación estamos acabando? El otoño. El otoño estamos acabando. Fijaros que el centro del otoño... ¿Quién era el centro del otoño? El otoño más fijo, más profundo. Pues es Escorpio. Escorpio. ¿Y qué pasa cuando
estamos en la fecha de Escorpio, que las hojas caen, se pudren y mueren. Quiero decir, Escorpio nace cuando está pasando eso en la naturaleza y hereda esa conciencia de que la vida, lo más seguro de la vida es la muerte. Quiero decir, ¿qué es lo único que sabemos seguro que vamos a vivir todos en la vida? La muerte. Y claro, Escorpio ve eso y dice, hostia, ¿aquí qué pasa? Y claro, busca la seguridad sabiendo que va a morir. Y claro, eso es pues como el Hamlet, ¿no? Ser o no ser. Bueno, pero vamos a... Hemos dicho que cuando viene un signo, viene a compensar el extremo del signo anterior. Entonces, Escorpio se había pasado de denso, se había pasado de oscuro, se había pasado de apocalíptico, se había pasado de conspiratorio, se había pasado de desconfiado. Tanto ver la oscuridad, tanto ver el peligro, tanto decir a mí no me va a engañar nadie, ni la vida, ni Dios, ni no sé qué, pues al final ¿qué pasa? Que no se fía de nada. Entonces llega Sagitario y dice, muchas gracias por tu profundidad, pero yo vengo a traer la esperanza. ¿Vale? Viene a traer la esperanza, la confianza, la alegría. ¿Sí? Bien. ¿Quién es el planeta que rige Júpiter, Sagitario? Ese que se me ha ido. Vale. Cuando los meteoritos llegan a la Tierra, llegan al sistema solar, lo que ocurre es que Júpiter, que es muy grande, con su inmensa gravedad, atrae los meteoritos, se estrellan sobre la superficie de Júpiter y eso hace que el planeta Tierra no se destruya. No sé si eso lo sabíais, pero literalmente Júpiter hace que la Tierra aún no haya sido destruida. Yo no lo sabía. Pues, Yo tampoco, pero es muy bonito. es muy interesante porque